Si tienen sus Biblias, por favor vayan conmigo a 1 de Juan 5. 1 de Juan 5. Le quiero dar gracias al pastor Shelley por la oportunidad de predicar y permitirnos tener este ministerio en español y la confianza que me da para predicar. 1 de Juan 5. Y nada más quiero leer un versículo, y eso es el versículo 7, donde la Biblia dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Aquí en este versículo vemos la idea, vemos la verdad de que hay tres personas en el cielo que están dando testimonio, y es el Padre, el Verbo o el Hijo y el Espíritu Santo, y estas tres personas son un Dios. Y esto es lo que nosotros llamamos la Trinidad. Nosotros aquí creemos en la doctrina de la Trinidad y simplemente esta mañana quiero predicar un sermón titulado La Trinidad Bíblica. La Trinidad Bíblica. Simplemente quiero ver unas cosas básicas que enseña la Biblia acerca de la Trinidad. Antes de meterme en qué es la Trinidad, quiero decir algunas cosas antes de eso. Número uno, nosotros sacamos nuestra doctrina de la Biblia. No de filósofos, no de los padres de la iglesia. Nosotros sacamos nuestra doctrina de la Biblia, ¿verdad? La Biblia dice en 2 Timoteo 3 que toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Solo necesitamos la palabra de Dios y la Biblia dice que a través de la palabra de Dios, el hombre de Dios puede ser completo, puede ser perfecto y estar completamente preparado para toda buena obra. Y la Biblia también nos dice, nos advierte de personas que tratan de sacarnos del camino correcto a través de filosofías humanas. En Colosenses 2 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y quería leer eso porque muchas personas hoy en día, algunas personas están atacando la Trinidad, están cuestionando lo que la Biblia enseña acerca de la Trinidad, pero simplemente si dejas que la Biblia hable por sí mismo, es claro lo que enseña. No es difícil, no es complicado, quizás sí es más de allá de nuestro entendimiento, pero podemos ver lo que la Biblia enseña y es simple. Entonces, ¿qué es la Trinidad? Quiero leer lo que dice nuestra declaración de fe como iglesia acerca de lo que creemos acerca de la Trinidad. Dice la Trinidad, Dios creó el cielo y la tierra y consiste de tres personas, el Padre, Jesucristo, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son un Dios. Y también tiene algunas declaraciones acerca de cada una de estas personas que quiero leer. Dice el Padre amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito para morir por los pecados del mundo. Nadie ha visto al Padre, pero Él ha sido declarado por su Hijo Jesucristo, a quien mandó a ser el Salvador del mundo. Acerca del Hijo dice, Jesús es el Verbo de Dios, Hijo de Dios y es Dios. Él creó todas las cosas, se hizo carne, nació de una virgen y murió por los pecados de todo el mundo. Fue sepultado y resucitó. Y acerca del Espíritu Santo, dice, el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad y guía a los creyentes a toda verdad, pero no habla de sí mismo. Entonces aquí vemos una enseñanza básica de lo que creemos acerca de la Trinidad, después el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y simplemente tengo 2 puntos esta mañana. Mi primer punto es que es un solo Dios, ¿verdad? Decía que esos tres son uno, es un solo Dios. Vaya conmigo a Deuteronomio 4. Deuteronomio 4. Nosotros no somos mormones, no creemos en miles de dioses, no creemos en 3 dioses, creemos en un solo Dios. Deuteronomio 4, mire el versículo 35. Dice, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová, Él es Dios, no hay otro fuera de Él. Aquí la Biblia nos está diciendo que Jehová es Dios y que no hay otro Dios fuera de Él. Mire el versículo 39. Dice, reconoce pues hoy y considera en tu corazón que Jehová, Él es Dios, arriba en el cielo y abajo sobre la tierra, no hay otro, solo hay un Dios. Primera de Reyes 8. Mire el versículo 60. Primera de Reyes 8, mire el versículo 60. Dice, para que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro.
Vaya conmigo a Salmo 96. Salmo 96. Mire el versículo 4. Dice, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Entonces, cuando hablamos de otros dioses que personas llaman dioses, dice que son ídolos. Realmente no son dioses, no tienen potestad, porque hay un solo Dios. En 1 Corintios, de hecho, nos dice que el ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un solo Dios. Y habla que lo que ellos sacrifican a ídolos, sacrifican a diablos. Vaya conmigo a Isaías 44. Isaías 44. Simplemente quiero ver muchas escrituras acerca de este punto, que hay un solo Dios. Nosotros creemos en un solo Dios. Isaías 44, mira el versículo 6. Dice, así dice Jehová, el Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Mira el versículo 8. No temáis ni tengáis miedo. No os lo he dicho desde antiguo y lo he declarado. Vosotros sois mis testigos. ¿Hay un Dios aparte de mí? No hay otro Dios. No conozco ninguno. Mira Isaías 45, versículo 5. Yo soy Jehová y no hay ningún otro. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñí aunque tú no me has conocido. Mira el versículo 6. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay nadie fuera de mí, yo soy Jehová y no hay otro. Mire el versículo 18. Porque así dice Jehová, que creó los cielos, el mismo Dios, el que formó e hizo la tierra, él la estableció, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. No hablé en secreto en un lugar oscuro de la tierra, no dije a la simiente de Jacob, en vano me buscáis. Yo Jehová hablo justicia y declaro lo que es recto. Reuníos y venid, acercaos todos los que habéis escapado de las naciones. No tienen conocimiento los que levantan el madero de su imagen esculpida y ruegan a un Dios que no puede salvar. Publicad y hacedlos llegar y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Entonces aquí vemos vez tras vez tras vez, la Biblia está enfatizando que hay un solo Dios y Jehová es Dios. Entonces mi primer punto es que hay un solo Dios. Pero mi segundo punto es que ese Dios existe en tres personas distintas. Es un solo Dios, pero son tres personas distintas. Vaya conmigo a Juan 8. Juan 8. Y quiero recordarles lo que leímos en 1 de Juan 5, que dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El punto que está haciendo en 1 de Juan 5 es que hay tres diferentes personas que están dando el mismo testimonio. No haría sentido que diría, bueno, hay tres que dan testimonio, pero realmente solo son uno. Realmente solo es una persona. Entonces una persona no puede estar dando tres diferentes testimonios de lo mismo. El punto que está haciendo es que hay tres personas distintas que están dando el mismo testimonio y las tres personas son el Padre, el Verbo que es el Hijo y el Espíritu Santo. Es un solo Dios en tres personas distintas, no es solo una persona. Y porque son personas, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que tienen atributos de una persona, ¿verdad? ¿Qué esperarías que tuviera? Bueno, emociones, una mente, una voluntad, un tipo de figura, tiene atributos de una persona. Hay quienes dicen, bueno, es que cuando dices persona, realmente no estás entendiendo lo que significa. Pero ellos no me pueden definir qué es una persona para ellos. No me pueden decir qué es lo que ellos definen como persona. Solo me dicen palabras que ellos ni entienden, ¿verdad? Está ahí en Juan 8, mire el versículo 16. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el Padre que me envió. También está escrito en vuestra ley que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Mira, Jesús está diciendo, mira, la ley dice que el testimonio de dos hombres es cierto.
Y dice Jesús que Él es un testimonio, Él es alguien, y dice que también el Padre da testimonio de Él. ¿Qué está diciendo? Que son dos personas distintas. Mire Lucas 3. Y también hay esta idea que dice y enseña que hay una distinción entre la humanidad de Cristo y la divinidad de Cristo, pero nosotros creemos que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. No es que puedas ver a Jesús y decir, bueno, esta parte es Dios y esta parte es hombre. No, es 100% Dios, 100% hombre. No lo puedes dividir en diferentes partes. Es una persona, Jesucristo, y es 100% Dios, 100% hombre. Lucas 3, mira el versículo 21. Y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, aquí vemos que es el evento, el relato del bautismo de Jesús. Y note que vemos las tres personas. Jesús está bautizando, el Espíritu Santo está descendiendo como paloma, y después escuchamos la voz del Padre que dice, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Pero también noten el versículo 22 que decía, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal. ¿Verdad? Hay quienes dicen, no, es que ustedes dicen que tiene un cuerpo, que las personas en la Trinidad tienen un cuerpo. Obviamente no un cuerpo físico, pero cierto tipo de figura, cuerpo espiritual. Y hay gente que se ofende con eso, pero eso es lo que la Biblia dice, que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal. La palabra corporal viene de cuerpo. Entonces ahí vemos las tres personas de la Trinidad, vemos sus distinciones y vemos que el Espíritu Santo descendió en forma corporal. Vaya conmigo a Génesis 1. Génesis 1, versículo 1. Dice la Biblia, en el principio creó Dios el cielo y la tierra estaba sin forma y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces aquí vemos que el Espíritu de Dios se está moviendo sobre la faz de las aguas. ¿Cómo puede ser eso posible si no tiene un tipo de figura o cuerpo? No haría sentido eso. Mira el versículo 26. Dice, y dijo Dios, entonces Dios está hablando, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Entonces notaron que al principio dice que dijo Dios, hagamos en plural al hombre a nuestra imagen en plural, conforme a nuestra semejanza. Entonces aquí vemos que Dios está hablando y está hablando en plural. ¿Por qué? Porque son tres personas distintas. Y hay quienes me han dicho, bueno, es que ustedes son los únicos que han creído esto. Pero ese es el problema. Yo crecí en la iglesia bautista del sur y yo fui enseñado en la escuela dominical que este versículo está hablando de las tres personas distintas. Esto no es una creencia que nosotros inventamos, nadie más ha creído. Esta es simplemente lo que la Biblia está enseñando. Vaya conmigo a Génesis 3, versículo 22. Génesis 3, 22. Dice, y dijo Jehová, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Por tanto Jehová Dios lo sacó del huerto de Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado. Entonces notaron ahí otra vez que en el versículo 22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Hablando de que la Trinidad otra vez. Esto es después de la caída del hombre, que ahora sabe el bien y el mal, y dice Dios que ha sido como uno de la Trinidad, como el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mira Génesis 11. Génesis 11. Mira el versículo 6. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado a obrar, y ahora nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Ahora, quiero hacer otro punto de este versículo que sigue, pero notaron que empieza, dice,
Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Ahora, ¿este pueblo literalmente era una persona? No, está diciendo que están unidos en su propósito. Entonces, simplemente apunto a esto porque hay gente que luego enseña otros versículos donde Jesús dice, el Padre y yo somos uno. Dicen, ves, son una persona. Pero quizás se puede usar ese término en diferentes maneras. Y aún en la Biblia vemos esto, porque si no tendrías que decir, bueno, aquí el pueblo es una persona. Pero obviamente tendrías que ser un estúpido para creer eso. Versículo 7. Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Entonces en versículo 7 otra vez vemos que dice que Jehová está hablando. Dice ahora pues descendamos en plural y confundamos en plural. Vaya conmigo a Isaías 6. Simplemente quiero enseñar que a veces Dios habla en plural y es porque es plural, son tres personas. Es un solo Dios, pero existen tres personas distintas. Isaías 6, mira el versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y a quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Entonces dice que es la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces aquí otra vez vemos que Dios está hablando y habla en plural, ¿quién irá por nosotros? Vaya conmigo a Lucas 22. Y estos versículos no necesariamente están en ningún tipo de orden, simplemente estoy tratando de enseñar que es tres personas distintas, vemos las distinciones, ¿verdad? Tienen, y son personas, tienen atributos de persona, tienen cierto cuerpo, emociones, voluntad, conciencia, ¿verdad? Son tres personas distintas. Lucas 22, mira el versículo 42. Dice, y diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces vemos aquí que Jesús, antes de ir a la cruz, le está hablando al Padre, le ruega al Padre y dice que no se haga su voluntad, sino la del Padre. Entonces vemos ahí una distinción en voluntades. Juan 5. Juan 5. Mire versículo 30. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada de mí mismo. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Otra vez vemos que Jesús dice, mira, Él no busca su voluntad, sino la voluntad del Padre. ¿Qué vemos? Distinción en voluntades. Mira el versículo 37. Y el Padre mismo que me envió da testimonio de mí. Vosotros nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer. Entonces, vemos aquí que el Padre envió al Hijo, que enseña otra vez que son personas distintas, porque si no sería Jesús enviándose a sí mismo, y no tiene sentido porque la Biblia dice que Él no vino en su nombre, vino en el nombre del Padre. Pero note también que dice ahí Jesús, o por lo menos da a entender que el Padre tiene una voz, porque dice que ellos específicamente no habían visto su voz, ni habían visto su parecer. Entonces Jesús da a entender que el Padre tiene una voz y tiene un parecer, ¿verdad? Tiene una figura. Mira el versículo 43. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Entonces otra vez vemos que Él vino en el nombre de su Padre, no en su propio nombre. Voy a Juan 6, mira el versículo 38. Juan 6, 38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces Jesús dice claramente, ¿por qué descendió del cielo? Descendió del cielo para hacer la voluntad del Padre, no para hacer su propia voluntad. Mire Juan 7, versículo 28. Juan 7, 28. Entonces Jesús, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, vosotros me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Mire Juan 11. Sé que algunos de estos versículos son repetitivos, pero quiero enseñar que eso es lo que la Biblia está enseñando. Estoy tratando de dejar la Biblia hablar por sí misma y enseñar que yo no estoy inventando nada, eso es lo que la Biblia enseña.
Juan 11, mire el versículo 41. Entonces quitaron la piedra, eso es cuando Jesús vino, cuando había muerto Lázaro. Entonces quitaron la piedra de donde el muerto había sido puesto. Y Jesús, alzando sus ojos, dijo: Padre, gracias te doy que me has oído. Entonces aquí vemos otra vez que Jesús le está orando al Padre. Versículo 42. Y yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la gente que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Entonces Jesús le está hablando al Padre y dice: mira, quiero que la gente crea que que el Padre envió al Hijo. Mire Juan 14. Mire el versículo 16. Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces aquí Jesús le está hablando a sus discípulos, dice que Él le va a rogar al Padre, y el Padre les va a dar otro consolador. Entonces ahí vemos otra vez las tres personas distintas de la Trinidad. El Hijo le está pidiendo al Padre, y el Padre está enviando al Espíritu Santo. Mira el versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Otra vez, el Espíritu Santo está siendo enviado en el nombre de Jesús, pero está siendo enviado por el Padre. Versículo 28. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque mi Padre mayor es que yo. Entonces aquí vemos otro versículo donde es claro que Jesús y el Padre no pueden ser la misma persona. ¿Por qué? Porque dice Jesús que el Padre es mayor que Él. Si el Padre es mayor que Jesús, no puede ser la misma persona. Y obviamente no es mayor en valor, porque son igual de Dios, es mayor en autoridad. Porque el Hijo se somete al Padre. Mira el versículo 31. Mas para que el mundo conozca que yo amo al Padre, y como el Padre me dio mandamiento, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Entonces aquí está diciendo que Jesús amó al Padre. Vemos ahí Jesús teniendo emociones, amando al Padre. Pero también vemos lo que acabo de decir, que se sujeta al Padre. Porque dice: como el Padre me dio mandamiento, así hago. Hay quienes dicen: bueno, es que no hay jerarquía en la Trinidad. Pero aquí vemos claramente que Jesús dice que Él se sujeta al Padre. Vaya conmigo a Juan 16. Juan 16, mira el versículo 13. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces Jesús está explicando: mira, cuando viene el Espíritu Santo, Él no va a hablar de sí mismo. ¿Qué nos dice eso? Que el Espíritu puede, ¿verdad?, interactuar con nosotros, y no está hablando de sí mismo, está hablando de Jesús. Si el Espíritu Santo no es una persona, ¿cómo haría sentido este versículo? Que Él no está hablando de sí mismo, sino de Jesús. Si es una fuerza, como dicen los testigos de Jehová, ¿cómo haría sentido este versículo? Que Él lo que oye, eso es lo que está hablando. No está hablando de sí mismo, está hablando de Jesús. Aquí vemos que el Espíritu Santo también tiene características de una persona. Vaya conmigo a Juan 17. Mire el versículo 1. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo también te glorifique a ti. Entonces esta es otra oración de Jesús orando al Padre. Mire el versículo 5. Y ahora, oh Padre, glorifícame tú contigo mismo, con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese.
Entonces aquí Jesús está orando al Padre, ¿verdad? Que tenga la gloria que tuvo con el Padre antes de que fuese el mundo. Entonces aquí vemos que Jesús estaba con el Padre. ¿Cómo es posible eso? Si Dios no es una persona, no tiene cuerpo, no tiene ubicación espacial, ¿cómo puede estar con el Padre? ¿Con quién estaba? ¿Con qué estaba? Porque el argumento que algunos han hecho es, bueno, Dios no tiene cuerpo, Dios no tiene emociones, Dios simplemente es. No pueden decir qué es, solo es. ¿Ok? Y básicamente reducen a Dios a como una idea o algo así. Y entonces, ¿con quién estaba Jesús antes que el mundo fuese? ¿Con quién estaba? ¿Con qué estaba? Para ellos este versículo no tiene sentido. Pero para nosotros es claro porque la Biblia enseña que el Padre es una persona y Jesús es una persona y Él estaba con el Padre. Compartía gloria con el Padre. Mire el versículo 8. Y realmente todo este capítulo es bueno para enseñar lo que estoy tratando de ilustrar, pero por el tiempo estoy escogiendo ciertos versículos. Versículo 8. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y en verdad han conocido que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Entonces otra vez, Jesús no está dando testimonio de sí mismo, las palabras que el Padre le dio, Él está diciendo, y dice ahí que también fue enviado del Padre. Mira el versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo, y yo a ti vengo. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Entonces, otra vez, aquí, ¿verdad? Vemos que está hablando al Padre, pero el punto que quería hacer es al final, donde dice, para que sean uno, así como nosotros. Porque otra vez, gente apunta donde Jesús dice, bueno, el Padre y yo somos uno. Ok, pero aquí dice, está orando que los discípulos sean uno, así como Él y el Padre son uno. ¿Los discípulos son una persona? No. Ok, entonces cuando Jesús dice que Él y el Padre son uno, no se puede referir a que son una persona, porque está diciendo de la misma manera que Él y el Padre son uno, quiere que sus discípulos sean uno. Entonces, ¿en qué está hablando? Obviamente, está hablando de una unidad en propósito, en una unidad en que están trabajando juntos para hacer el mismo propósito. Es lo que está diciendo, no que literalmente son una persona, porque si no, no tendría sentido. Vaya conmigo a Hebreos 1. Hebreos 1. Mira el versículo 8. Mas al Hijo dice, tu trono, oh Dios, por siempre jamás, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Aquí el Padre le está hablando al Hijo y dice, mas al Hijo dice, tu trono, oh Dios. Vemos al Padre interactuando con el Hijo y obviamente vemos aquí que llama a Jesús Dios. Pero vemos esa interacción entre el Padre y el Hijo. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Qué es el punto que estoy tratando de hacer? Estoy tratando de enseñar que hay un solo Dios, pero en tres personas distintas. Y estas personas tienen atributos de personas. Interactúan uno con sí mismo, tienen amor hacia ellos mismos, ¿verdad? Son tres personas distintas. Vaya conmigo a Efesios 4. Quiero ver algunos versículos acerca de donde dice que Dios tiene emociones. Y quiero tratar de ver ejemplos de cada miembro de la Trinidad teniendo emociones. Efesios 4, versículo 30. Efesios 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Entonces ahí dice que no hay que contristar al Espíritu Santo de Dios. Si el Espíritu Santo no es una persona, ¿cómo lo podemos contristar? ¿Cómo podemos contristar que Él esté triste con nosotros? No tendría sentido ese versículo, ¿verdad? No, nos está diciendo aquí la Biblia, porque nuestras acciones, si estamos en pecado, podemos ser tristes, contristar al Espíritu Santo, que está dentro de nosotros, que mora dentro de nosotros. Entonces ahí vemos un ejemplo del Espíritu Santo teniendo emociones. Vaya conmigo a Romanos 8. Romanos 8. Mire el versículo 26. Romanos 8, 26.
Y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces aquí vemos que la Biblia está diciendo que cuando nosotros oramos a Dios, el Espíritu Santo está ahí intercediendo por nosotros en la oración. Ahora, ¿cómo haría sentido eso si no es una persona? Porque eso tiene sentido si el Espíritu Santo es una persona, así como la Biblia dice, así como nosotros afirmamos. Eso tiene sentido. Porque básicamente lo que está diciendo es, mira, cuando yo vengo al Padre y estoy orando, el Espíritu Santo ahí también está intercediendo conmigo, ¿verdad? Para que sea claro cuál es mi petición al Padre. Pero si el Espíritu Santo no tiene emociones, no puede hablar, no es una persona, no tiene atributos de persona, entonces, ¿qué está haciendo el Espíritu? ¿Cómo funciona eso? No tendría sentido. Y note también que dice que Él sabe cuál es la intención del Espíritu porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Espíritu Santo está intercediendo sabiendo la voluntad de Dios el Padre por nosotros. Entonces aquí vemos otro ejemplo de que el Espíritu Santo está teniendo cierto tipo de personalidad. Vaya conmigo a Génesis 6. Génesis 6, mira el versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le pesó en su corazón. Entonces ahí, mira, no tienes que leer mucho de tu Biblia. En Génesis 6 vemos que Jehová se arrepiente de haber hecho el hombre y dice que le pesa en su corazón. ¿Verdad? Vemos a Dios Padre teniendo emociones aquí, que, ¿verdad? Le entristece, le pesa, se arrepiente de haber hecho el hombre. No tienes que leer mucho de tu Biblia para llegar a esto. Mira Éxodo 32. Ahora tienes dos opciones. Puedes decir, bueno, todos los versículos que estoy enseñando son metáfora, ¿verdad? No, realmente solo son, ¿verdad?, ilustraciones, es metáfora, realmente no quiere decir esto. Y puedes inventar tu propio sistema de teología basado en ningún versículo de la Biblia. O simplemente puedes leer la Biblia y creer lo que dice. Éxodo 32, mira el versículo 10. Ahora pues, déjame que se encienda mi furor contra ellos. Esto es Dios hablando. Ahora pues, déjame que se encienda mi furor contra ellos y los consuma. Y a ti yo te pondré sobre gran gente. Entonces aquí Dios le está hablando a Moisés y dice que, ¿verdad? Déjame que se encienda mi furor contra ellos. Vemos que Dios tiene furor. Dios tiene enojo. Dios tiene emociones. Mire Éxodo 33. Mire el versículo 20. Esto es Dios Padre hablando a Moisés. Moisés le había... mire el versículo 18. Él entonces dijo, Moisés dijo, te ruego, muéstrame tu gloria. Ahora mira el versículo 20. Y está hablando Dios ahora. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y Jehová dijo, he aquí hay lugar junto a mí, y tú te pondrás de pie sobre la roca. Entonces aquí, primero quiero enseñar que aquí dice que nadie puede ver a Dios y vivir. Y eso está hablando de Dios Padre. Pero es la cosa, si no fueran tres personas, si solo fueran una persona, entonces ¿cómo pudieran ver personas a Jesús y vivir? Si fuera como ellos, como algunos dicen, que no existe la Trinidad, es una persona que a veces es el Padre, a veces el Hijo, a veces el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cómo funcionaría este versículo? Porque personas vieron a Jesús, hubieran visto, según ellos, los que dicen que es la misma persona, pero todavía vivieron. ¿Cómo haría sentido este versículo? Pues porque son tres personas distintas. Pero básicamente, y eso es lo que notas, esta gente que rechaza lo que nosotros estamos diciendo acerca de la Trinidad, básicamente terminan rechazando la deidad de Cristo. Porque empiezan a decir cosas, bueno, el cuerpo de Cristo era hombre, era humano. Ok, entonces, ¿qué parte de Cristo era Dios?
Es mi pregunta a ellos. ¿Verdad? Hay quienes han dicho, bueno, cuando murió Jesús en la cruz, murió su humanidad, porque Dios no puede morir. Entonces, ¿qué parte de Jesús era Dios? ¿Cómo pagó por nuestros pecados entonces? Y si eso es cierto, que el cuerpo humano de Jesús no fue deidad ni siquiera, entonces, ¿por qué la Biblia dice que Dios compró la iglesia con su sangre? Dice que es la sangre de Dios, ¿verdad? Porque Jesús es 100% Dios, 100% humano. Mire el versículo 22. Y sucederá que al pasar mi gloria, yo te pondré en una concavidad de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Entonces aquí Dios está diciendo a Moisés, mira, te voy a poner en una concavidad de la roca para cubrirte con mi mano y ya que pase, voy a dejar que veas mis espaldas. ¿Cómo funciona esto? Si Dios no tiene rostro, no tiene cara, no tiene espalda, no tiene mano, ¿cómo funciona esto? Oh, bueno, es metáfora. Pues, ¿qué está tratando de enseñarnos? Metafóricamente, Moisés fue puesto en la roca y vio las espaldas. ¿Qué sería una metáfora para qué? Fue una visión. ¿Dónde sacas eso del texto? Pero lo que esta gente hace es empieza con una idea preconcebida en su cabeza y empieza a leer la Biblia con esa idea. Y ni siquiera me pueden dar un versículo. Entonces les pregunto, ¿qué versículo me enseñas para soportar lo que tú estás diciendo? No me pueden enseñar un versículo, porque no viene de la Biblia. Mire Salmo 7. Salmo 7. Salmo 7, mire el versículo 11. Dios es el que juzga al justo. Dios es el que juzga al justo. Y Dios está airado todos los días contra el impío. Aquí la Biblia dice que Dios está airado, tiene enojo hacia los impíos todos los días. ¿Cómo funciona eso si Dios no tiene emociones? Salmo 103. Salmo 103, versículo 13. Como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Entonces aquí hace una ilustración, dice, así como el Padre compadece de sus hijos, de esa manera es como Jehová se compadece de los que le temen. Entonces aquí vemos que Dios tiene compasión hacia con nosotros, pero y está haciendo el paralelo, porque Dios se puede relacionar con nosotros porque tiene los mismos atributos de persona como nosotros. Jeremías 31. Jeremías 31. Jeremías 31, versículo 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Entonces aquí vemos que Dios tiene amor y está amando, tiene amor eterno y está prolongando misericordia. Y esta idea de que Dios no tiene emociones está destruyendo pasajes como este. Está destruyendo la idea de que Dios tiene misericordia y amor hacia nosotros. Está destruyendo la idea de que nosotros podemos experimentar y tener relación con Dios de esta manera. Porque si Dios es una persona, entonces ¿cómo puedo interactuar con Él así? ¿Cómo puedo relacionarme con Él? Vaya conmigo a Sofonías 3. Sofonías 3. Versículo 17. Sofonías 3, 17. Jehová tu Dios está en medio de ti poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cantar. Entonces aquí vemos que Dios, ¿verdad?, está en medio de ellos y dice que se está gozando, tiene alegría, ¿verdad? Está regocijando sobre ellos. Entonces vemos aquí que Dios está regocijando. Vaya conmigo a Mateo 9. Entonces simplemente estoy enseñando diferentes pasajes
donde Dios tiene emociones. Vimos que Dios el Espíritu Santo tiene emociones, ahí vimos que Dios el Padre tiene emociones, y obviamente a través del ministerio de Jesús vemos que Jesús mismo tenía emociones. Tiene emociones. Mateo 9, versículo 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparados y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús ahí tiene compasión. Vayan conmigo a Juan 11. Juan 11, versículo 35. Simplemente dice que Jesús lloró. Entonces ahí vemos que Jesús tiene tristeza. Juan 15, versículo 9. Juan 15, versículo 9. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Entonces vimos pasajes donde las tres personas tienen emociones. Ahora vaya conmigo a 1 Corintios 11. Lo último que quiero ver aquí, ya vimos esto un poquito, pero lo último que quiero ver es que hay cierta jerarquía dentro de la Trinidad, ¿verdad? Hay cierto tipo de estructura de autoridad dentro de la Trinidad. 1 Corintios 11, mire el versículo 3. Mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces dice, así como Cristo tiene autoridad sobre el varón y el varón, el esposo, tiene autoridad sobre la esposa, de la misma manera Dios tiene autoridad, Dios el Padre tiene autoridad sobre el Hijo. El Hijo se somete a lo que el Padre dice. Y eso tiene sentido porque es una relación de padre e hijo. ¿Cómo haría sentido que tuvieras un padre y un hijo, pero el hijo no se somete, tienen la misma autoridad? Eso no, así no funciona, y eso no es la estructura que vemos aún dentro de nuestras familias, ¿verdad? Dentro de la familia, los hijos se someten a lo que el padre dice. Es un desastre en los hogares donde los hijos tienen la misma autoridad que los padres, ¿verdad? Son los hogares donde los hijos le están diciéndole a los padres qué deben hacer. Eso es un desastre, y no tenemos eso en la Trinidad. El hijo se somete al padre. 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, mira el versículo 24. 1 Corintios 15, 24. Empecemos en versículo 23. Pero cada uno en su debido orden, está hablando de resurrección, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando haya entregado el reino a Dios y Padre, cuando haya abatido todo dominio y toda autoridad y poder, porque es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces aquí está hablando, mira, al final de todo, Jesús va a entregar el reino al Padre. Es necesario que Jesús reine hasta que ya, ¿verdad?, ponga todo dominio y autoridad bajo de Él, y después va a entregar el reino al Padre. Versículo 27. Porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Pero cuando dice todas las cosas son sujetas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Dice, mira, Dios el Padre le dio todo a Jesús, todo sujeto a Jesús. Pero dice, obviamente cuando dice que Jesús tiene toda autoridad, no está hablando del Padre, porque el Padre le dio esa autoridad, le dio eso. Versículo 28. Y cuando todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces eso ya es para la eternidad. Dice que cuando todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas. Entonces Jesús mismo se va a sujetar al Padre por toda la eternidad. Es lo que nos está diciendo aquí en 1 Corintios 15. Entonces, ¿qué estoy tratando de enseñar? Que hay cierta jerarquía, hay cierta estructura de autoridad en la Trinidad. ¿Cuál era el punto del sermón? Es que hay un solo Dios. No estamos hablando de miles de dioses, no estamos hablando de 3 dioses. Es un solo Dios. Pero ese Dios existe en 3 personas distintas.
no es una persona que se está fingiendo ser el Padre, está fingiendo ser el Hijo, está fingiendo ser el Espíritu Santo. Son tres personas distintas. Y porque son personas, tienen atributos de persona. No tiene sentido esta doctrina, esta idea que está diciendo, bueno, son personas, pero realmente no tienen atributos de persona, pero son personas. Entonces, ¿qué significa eso? También a esta idea de que, bueno, son tres personas distintas, pero tienen una voluntad, una mente, una conciencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre solo decir que es una persona? Son tres personas distintas, tienen tres voluntades distintas, tienen tres conciencias distintas, tres mentes distintas, tres cuerpos distintos. Vemos eso en la Biblia y es claramente lo que la Biblia enseña. Entonces, quise predicar este sermón solo porque hay mucha confusión acerca de esto. Y aún recientemente tuve yo a alguien que pensé que era mi amigo, que completamente se fue una idea rara acerca de la Trinidad. Entonces quise predicar eso, enseñar lo que nosotros creemos, lo que la Biblia enseña acerca de la Trinidad. Con eso vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por todo lo que nos has dado, Dios. Gracias, Dios, por lo que nos enseñas en tu palabra acerca de quién eres, Dios, que eres un Dios en tres personas distintas. Gracias, Dios, por lo que nos has dado. Gracias por este servicio en español. Gracias por las almas que son salvas, Dios. Pido que podamos seguir ganando almas, que bendigas los servicios de inglés que están de por venir. Y pido en el nombre de Jesús. Amén.